¿A qué edad se produce o se espera el cáncer de colon? Después de los 50. Después de los 50, ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de colon? Antecedente personal de primer grado, tanto de cáncer de colon como cáncer de mama, alguna enfermedad inflamatoria crónica, no sé, otros, si quieren decir otros. Por ejemplo, la dieta, alto consumo de carnes, de grasas, bajo consumo de frutas, verduras. Después antecedentes hereditarios, por ejemplo, de, qué sé yo, poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Lynch. Bien, perfecto. Sedentarismo y obesidad también eran factores. Siempre. El alcoholismo, el tabaquismo están en todas las neoplasias, ¿sí? Bien. Presencia de pólipos también. Los pólipos, exactamente. Que no necesariamente, digamos, tiene que ser una poliposis adenomatosa familiar, sino los pólipos adenomatosos ya son un factor de riesgo. Que después vamos a ver que hay diferentes tipos y que algunos tienen mayor potencial de malignización que otros, que básicamente depende de tres cosas: el componente que tengan, el tamaño que tengan y el número que tengan. Y eso es lo que nos va a decir cada cuánto vamos a repetir la colonoscopia en un paciente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Y depende de la ubicación y del grado de evolución que tenga. Más que nada, o sea, lo que es tumor de colon derecho se presenta más que nada con anemia, ¿sí? Síntomas de anemia por pérdida de sangre oculta en materia fecal, y también con lo que sería, puede haber una masa palpable, por ejemplo, en caso de que ya esté más evolucionado, en fosa ilíaca derecha o en flanco derecho. Después es raro que haga obstrucción, porque como ahí el colon es más, tiene un mayor diámetro y un contenido más fluido, digamos, es raro la obstrucción. En cambio, en el izquierdo, lo que se ve son más alteraciones evacuatorias, las heces acintadas, puede llegar a ser una obstrucción, ¿sí? Porque crece de manera concéntrica, y ya más que nada, si es recto, es proctorragia, pujo, tenesmo, ¿sí? Más vinculado con la alteración evacuatoria, digamos. Perfecto. Y ahí tendría algunos factores de riesgo más, por ejemplo, alguna ETS, por ejemplo el VIH, lo que es el cáncer de recto. De recto, bien. Escucha, ¿y cómo hacemos diagnóstico, Alfred? Primero tenés que ver, digamos, si el paciente te describe que tiene estas características de las S, por ejemplo, te dice que ve sangre en las S, podés ya pasar a hacer una colonoscopía, o si no, ver un paciente de mayor de 50 años, ves que tiene una anemia que no tiene otro origen, sobre todo si tiene factor de riesgo, podés hacer un sangre oculta y después a partir de eso en el screening ves si haces una colonoscopía, ¿no? Y bueno, y con ese paciente que vos me estás planteando, paciente que tiene anemia, que es mayor de 50, y vos le pedís una sangre oculta en materia fecal y viene negativa. ¿Vos te quedás tranquilo? No, se le hace igual la colonoscopia. Entonces ni te gastes en pedirle la sangre oculta. Y acá es donde vamos a diferenciar lo que es screening de cáncer de colon de lo que es prevención de cáncer de colon, ¿sí? Bien, terminemos con cáncer. Entonces, diagnóstico de cáncer de colon, sea derecho, izquierdo o de recto, el gol estándar es la colonoscopía con toma de biopsia. ¿Sí? Gol estándar. No puedo llegar por lo que sea, porque está muy tortuoso el sigma, porque no sé, lo que sea, completamos el estudio con un colon por enema, una colonoscopia virtual, pero sí o sí necesitamos el tema de la biopsia. ¿Sí? Bien, ¿cómo estadificamos un cáncer de colon? Se hace un TAC tóraco-abdominopelviana para evaluar la presencia de metástasis, o si no, puede hacer una RX de tórax, por ejemplo, para ver pulmón, y una eco hepática, sí, para ver metástasis hepática si no tenés un TAC. Y después también se puede pedir el SEA, pero digamos no sirve para diagnóstico, es más para seguimiento y pronóstico. No, sí, eso es muy importante, no sirve para diagnóstico.
¿sí? Me sirve para seguimiento y pronóstico, pero no sirve para diagnóstico. Todo es importante que lo remarquemos. Bien, Y seguimos. si fuera de recto, por ejemplo, también decía, se podría hacer una econdorrectal, por ejemplo, para ver el grado de infiltración. Y después, Bien. bueno, más que nada, según los síntomas, o sea, si sospechás que se fue a vejiga, una cistoscopía, o depende. Bueno, acá vamos a discriminar lo que es cáncer de colon de lo que es cáncer de recto, ¿sí? Porque, como vos bien dijiste, el cáncer de colon lo vamos a estadificar con tomografía tópico-abdominopelviana, ¿sí? Pero el cáncer de recto lo vamos a estadificar con resonancia y no con tomografía, ¿sí? Sobre todo el cáncer de recto medio e inferior. El cáncer de recto superior tiende a comportarse como el cáncer de colon, ¿sí? Pero el cáncer recto medio e inferior, el cáncer de recto de por sí tiene una tendencia a hacer invasión locorregional. Y lo que a mí me va a importar, y qué es lo que va a determinar el tratamiento curativo o no, es la invasión del mesorrecto, ¿sí? Que es lo que más me importa al cirujano saber, si hay invasión del mesorrecto o no, para poder hablar de una cirugía curativa, ¿sí? Entonces, la estratificación del cáncer de recto la vamos a hacer con resonancia y, como bien vos dijiste, una eco endorrectal para evaluar el compromiso de la pared, ¿sí? Porque recuerden, hablamos, el cáncer de colon me hace metástasis hepática, perfecto, pero el cáncer de recto medio inferior, ¿dónde hace metástasis? En pulmón. En pulmón. Cerebro, óseo también. Por eso es importante saber la diferenciación, porque si no, miren solo el hígado y capaz que tiene la imagen suelta de globos que la habrán estudiado, que no hay muchos tumores que la den. Uno de ellos es el cáncer de recto, para que ustedes vayan a estadificar bien el paciente, digamos. Está bien. Tratamiento, hacemos la misma diferencia. Cáncer de colon, cáncer de recto. ¿Sí? Cáncer de colon tenemos quimioterapia, ¿sí? Que puede ser neoadyuvante o adyuvante, y la cirugía, ¿sí? Incluso, bueno, si hay metástasis hepática, también hay un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Tienen que saber que por ahí el hecho de que haya metástasis, obviamente que nos va a depender del tamaño, la localización y el número de metástasis hepática, el paciente sigue siendo quirúrgico igual, ¿sí? Y básicamente el cáncer de colon le vamos a hacer quimioterapia, ¿está? En cambio, al cáncer de recto le vamos a hacer radioterapia, ¿sí? Y cirugía. Muchas veces se hace radioterapia primero para conseguir los márgenes quirúrgicos y poder hacer por ahí una sutura mecánica bien bajita para que el paciente no quede con ostomía definitiva, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Nada? Bien. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Hablábamos de diferenciar screening de cáncer de colon de prevención de cáncer de colon. Como bien dijeron al principio, los factores de riesgo de cáncer de colon, los más importantes y los que tienen forma de prevención son los pólipos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes leen screening de cáncer de colon, ustedes van a ver que la sangre oculta en materia fecal figura en la número 1, y que en realidad esto pasa porque la sangre oculta en materia fecal cumple con los criterios para hacer un método de screening accesible, barato, bueno, todo lo que ustedes ya saben del método de screening. Entonces, en screening de cáncer de colon vamos a hacer sangre oculta en materia fecal anual. Si esta da positiva, paso a la colonoscopía. O puedo hacer directamente la colonoscopía cada 5 años, que es lo que normalmente nosotros hacemos.
En la bibliografía les va a figurar la colono cada 10 años. Hay una tendencia a bajar esta cantidad de años por dos motivos. Uno es la aparición de cáncer de intervalo, que se llama, que se empezó a ver que aparecían cánceres dentro del intervalo de una colona a otra, ¿sí? Se investigó por qué era, y bueno, se ve que hay cánceres que vienen derivados de pólipos serratos, que son pólipos que se dan sobre todo en el colon derecho, y que el paso de adenoma a adenocarcinoma, que nosotros sabemos que es de 10 años aproximadamente, en los pólipos serratos es más corto, ¿sí? Por eso la tendencia es a acortar ese tiempo de 10 años. Entonces se habla de entre 5 y 10 años hacer la colonoscopia. La rectosigmoidoscopía también la van a ver en las guías como que se puede usar cada 3 años. La verdad que es de buena práctica médica no realizar rectosigmoidoscopía y hacer directamente colonoscopía completa por la aparición de estos pólipos que les cuento hace rato que se dan en el colon derecho y yo con la rectosigmoidoscopía me pierdo todo el colon derecho. ¿Está? Puedo utilizar colon por enema y puedo utilizar colonoscopía virtual. Estas dos, la desventaja que tienen son los falsos negativos en pólipos pequeños y que no puedo tomar biopsia ni hacer polipectomía, ¿sí? Como desventaja. Para prevención de cáncer de colon, la sangre oculta no nos sirve porque los pólipos no sangran. ¿Está? Entonces no voy a tener una sangre oculta positiva cuando tengo pólipos. Entonces, no lo utilizamos en prevención y ahí directamente vamos a los estudios endoscópicos. La verdad que acá en Santa Fe, y en general se puede reproducir para toda Argentina o la mayoría de Argentina, tenemos disponible tanto en el medio privado como en el medio público colonoscopía, por lo cual sería de buena práctica pedir la colonoscopía cada 5 años. Respecto de los pólipos, bueno, primero vamos a hablar un poquito de la edad de comienzo, de cuándo empiezo yo a pedir esta sangre oculta anual. Por favor, recuérdenlo, porque lo tomo en los exámenes y me lo dicen mal, por favor. Sangre oculta materia fetal anual, vamos a empezar. A los 50 años en la población general, ¿sí? Sin antecedentes de nada. En pacientes con antecedentes de cáncer de colon de primer grado, vamos a empezar a los 40 años o 10 años antes del caso índice, si este fuera menor a 50 años. ¿Sí? En el caso de antecedente de poliposis adenomatosa familiar o síndrome de Lynch, los controles empiezan en la adolescencia. ¿Sí? En general empieza entre los 16 y los 20 años y el screening es anual o bianual. ¿Está? En el caso de la colitis ulcerosa, el control va a ser a partir de los 10 años del diagnóstico de una rectosigmoiditis ulcerosa o de los 8 años del diagnóstico de una pancolitis. Y luego de esa fecha se hace colonoscopía anual para screening de cáncer de colon. ¿Sí? En el caso, ¿subieron las clases que habíamos hablado? No, no la subieron. Cáncer de colon no hay, no. Cáncer de Si colon. había, no, ahí está solo tu power, profe. Y después si había algo de divertículos o no sé qué, tampoco está. Sí, había No sé si había, pero no está. Hepatitis tampoco. En el Power al final hay 2 diapositivas en donde figura el tema de la edad del comienzo, el screening, cada cuánto lo hacen, y está lo de los pólipos, que ahora vamos a hablar 2 segundos del tema de pólipos. Pólipos de colon, hay muchos, tenemos hiperplásicos, adenomatosos, amartosos, ¿sí? Dentro de los adenomatosos, esta es una clase de serratos. ¿Cuándo yo voy a cortar el periodo de vigilancia en un paciente que tiene pólipos?
Y acá el punto de corte está en 3 factores. El tipo de pólipo, recuerden que tenemos adenomas tubulares, tubulovellosos y vellosos. Los vellosos son los que mayor potencial de malignidad tienen. Entonces ahí tengo uno. Si el paciente tiene túbulo velloso, yo voy a cortar el tiempo a 3 años. En vez de hacer la corona cada 5, lo voy a hacer cada 3. ¿Está? Entonces, que sean vellosos, que sean mayor a 1 centímetro, ¿sí? O que sean más de 2, yo acorto el periodo de vigilancia a cada 3 años. ¿Está? ¿Entendió? Bien. Después van a ver que, bueno, hacemos anual, si el paciente ya tenía displasia de alto grado, ¿sí? O si tenía un adenocarcinoma intramucoso, ahí los tiempos se acortan aún más, entre 6 meses y 1 año, pero básicamente lo que quiero que quede claro es esto. O sea, si yo tengo un punto límite, si es velloso, mayor de 1 centímetro o tengo más de 2, no puedo quedarme con el paciente cada 10 años, es cada 3. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok. De cáncer de colon eso es lo que tienes que saber, ¿sí? El screening. ¿Cuándo empiezo? A los 50 años. ¿Con qué empiezo? Con sangre oculta en screening está perfecto y lo deben saber. Porque si le está tomando un clínico o le están tomando de salud pública, está bien decir que la sangre oculta en materia fecal es anual, ¿ok? En screening. Recuerden que los test de sangre oculta en materia fecal que actualmente utilizamos son test inmunológicos, ¿sí? Por lo cual todo esto de la dieta blanca que hacíamos con las test de Guayaco, la diferencia es que el test de Guayaco, que es muy anterior, detectaba solo hemoglobina, no me decía si era de mono, de vaca, de chancho o de humano, ¿sí? Por eso se le hacía al paciente hacer la dieta blanca, ¿está? Actualmente los test son inmunológicos, con lo cual el paciente no tiene que hacer una dieta, ¿sí? Porque detecta hemoglobina humana, excepto que se coma otro humano. Estamos en problema. ¿Está? Bien. Si no hay más preguntas de cáncer de colon, pasamos a hepatitis. ¿Nada? Profe, a mí no me quedó claro si es cada 10 años o cada 5, porque depende del lugar. En la práctica hacemos cada 5 años. Si vos lees las guías, te va a decir de 5 a 10 años. Incluso hay algunas guías que te dicen 10 años directamente. Pero en la práctica médica lo hacemos cada 5. Profe, en los síndromes hereditarios, ¿haces control con sangre oculta o con colonoscopía? Colonoscopía directamente. Gracias. No, nada. Voy a decir algo, me olvidé. Se me fue. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno. Vamos a hablar de hepatitis. ¿Qué es hepatitis? Así como término general. Como toda itis. Es la injuria del parénquima hepático. Exacto. Y bioquímicamente, ¿cómo se va a manifestar? ¿Se acuerdan los patrones que tenemos en el Un aumento de lo que es la aguda y crónica, digamos, sobre todo por un aumento de las transaminasas. Si era más de 15 veces era aguda, si era hasta 5 veces, digamos, era crónica. Bien. Y después, bueno, pueden tener patrones mixtos, ¿no? Pero eso va a depender de qué tipo de patología. Bien, perfecto. Entonces, vamos a partir de un caso de una paciente de 30 años, ¿sí? Que consulta a la guardia porque está histérica, ¿sí?
Entonces la paciente está histérica, nosotros le interrogamos a la paciente. ¿Qué le preguntaría? Y antecedente de alguna medicación, si ha recibido, si tiene algún tatuaje, las relaciones, si tiene una pareja estable o no, ¿Sí qué? si tiene pareja estable o no, si ha Muy recibido bien. si ha tenido antecedente personal de alguna hepatitis. ¿Algún Bien. viaje? Drogas endovenosas. Drogas endovenosas, viajes, perfecto. ¿Qué más? Alcohol, obviamente, o sea, preguntar si consume. Alcohol, seguro. ¿Qué más? Saneamiento también, ¿Cuál? lo que sería manejo de excretas y demás. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Si tiene algún antecedente personal de alguna hepatopatía hereditaria, como cirrosis biliar primaria y todo El eso. trabajo también. Si trabaja en una guardería o si tiene chicos que concurran a una guardería. Muy bien. El carnet de vacunación. Carnet de vacunación, muy bien. ¿Qué más? Si sospechan una hepatitis por virus hepatotropo, ¿qué le tienen que preguntar? ¿Cómo, profe? No escuché bien. Si sospechan una hepatitis por virus hepatotropo, ¿qué deben preguntar? Ya, preguntaron un montón de las vías de contagio, pero ¿qué Si más se quieren? cuida, se usa métodos de barrera. Bueno, está bien. Si Eso tuvo como método alguna de transmisión. contagio. Pero ¿qué tienen las hepatitis por virus hepatotropos que no tienen las otras o que no tienen la hepatotoxicidad? Antes de que aparezca la ictericia. Tiene una frase prodrómica donde tiene fiebre, astenia, anorexia, Es mialgias, alergia. muy importante. Acuérdense, el síndrome pseudogripal aparece antes de la ictericia. ¿Sí? Y ya me da una idea de buscar virus hepatotropos, porque la hepatotoxicidad no le da, la hepatitis autoinmune no me lo va a dar, ¿sí? Entonces preguntamos estos síntomas prodrómicos, astenia, anorexia, ¿sí? Que generalmente te lo refieren por ahí hay que hacer un interrogatorio un poco dirigido, buscarlo, pero lo mismo. Perfecto. Bien, le hacemos un laboratorio, obviamente, laboratorio completo, hemograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma, ¿y qué más? Profe, yo le quería hacer una pregunta con respecto a eso. Sí. ¿La ictericia en cuánto tiempo se espera a partir de que empiezan estos síntomas pseudogripales? Y yo también leí de que generalmente estos síntomas desaparecen o mejoran cuando empieza la ictericia. ¿Eso es así? Sí, desaparece. Sí. La ictericia depende también de la hepatología, depende de qué lo está dando. Generalmente es entre 1 y 2 semanas, pero depende de qué virus esté generando la hepatitis. Pedí antígeno de superficie de B, IgM anti-hepatitis C. Sí, ahora vamos a eso, pero estamos en el laboratorio primero. ¿Sí? Le pedíamos hemograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma, ¿y qué más me importa en esta paciente? ¿Qué más le La pedimos? población. Después vamos a la serología, laboratorio. María Juliana, ¿qué dijiste? Una prueba de población. Exacto, muy importante, siempre coagulograma. ¿Sí? ¿Qué más pedirían? Otra defunción hepática. ¿La fosfatasa alcalina? Fosfatasa alcalina no, si está dentro Albúmina. del hepatograma no me habla de función hepática. Otra defunción hepática que me importa más en la cronicidad, pero que bueno, la podemos pedir total. No. ¿La albúmina? Albúmina, perfecto, la albúmina. Más que nada, la albúmina nos va a ayudar, porque se acuerdan que había 3 patologías que podían hacer agudas sobre crónicas. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo tengo una albúmina baja, me tiene que hablar de cronicidad. ¿Sí? Bien. Perfecto, le pedimos todo eso. Y ahora vamos al perfil serológico que hablaba recién, no sé si Gonzalo o Juan Gabriel.
Yo tengo entonces una paciente que está con ictericia, tiene bilirrubina total aumentada, con predominio de directa y tiene transaminasas muy elevadas. ¿Está? Entonces, ¿qué le pedimos de serología a esta paciente? Le vamos a pedir virus de hepatitis A, sí, pero ¿cuál? Tenemos dos. El IgM. Acuérdense, IgM, porque si yo le pido IgG, me habla de inmunidad, ¿ok? Entonces, hepatitis A, IgM. Bien. Vamos a la hepatitis B. ¿Le pedimos? ¿Es aguda la hepatitis B? ¿Puede ser aguda? No, tenés que pedir el antígeno superficie. Está. Pero la hepatitis B es aguda. Puede ser. Crónica. Bien. Hiperaguda, aguda o crónica. Bien. ¿La hepatitis A puede ser crónica? No, pero No, No. Bien. ¿Ya lo hablamos de esto? No me acuerdo. no. Bueno, no. O sea, el A y C son crónicas. ¿la qué? Perdón. B, La B y la C son crónicas y la A y la E son agudas. A ver, la B tiene todas. Puede ser hiperaguda, puede ser aguda y puede ser crónica. La C puede ser aguda y generalmente es crónica, pero puede ser aguda. La A y la E son agudas. Y la D siempre está sobre una B. ¿Estamos? Bien. Entonces, Yo leí que la E podía llegar a evolucionar a crónica, pero en inmunodeprimidos, que se veía raramente. Ah, ok. no, es raro, pero sí se puede dar. Solo en inmunocomprometido. Bien. Vamos con la hepatitis B, que es digamos, el panel serológico un poco más complicado. Para la hepatitis B le vamos a pedir antígeno superficie, siempre, y más anticore IgM. ¿Está? Y ahora, ya que estamos, le voy a decir los 5 patrones serológicos que tenemos en la hepatitis B. Básicamente vamos a tener antígeno de superficie positivo, con anticore IgM positivo y transaminasas aumentadas, tenemos una hepatitis aguda. ¿Sí? Que sería el caso este que estamos viendo. Pero puedo tener otro patrón, que es antígeno de superficie positivo, con un anticore IgG positivo y transaminasas aumentadas. ¿Sí? Esto es una hepatitis B crónica. ¿Sí? Que en realidad nosotros, por definición, el tema de crónica, si nosotros venimos siguiendo al paciente, es la persistencia del anticore, del antígeno de superficie y del aumento de transaminasas por más de 6 meses. ¿Está? Si ya lo vengo siguiendo al paciente. Si lo tengo de una y tengo antígeno de superficie positivo con anticore IgG y las transaminasas aumentadas, digo que es una hepatitis crónica. ¿Sí? Después tenemos antígeno de superficie positivo con anticore IgG positivo y transaminasas normales, es el portador inactivo. ¿Sí? Bien. Después voy a tener otro patrón, es el antígeno de superficie negativo con el anticore IgG positivo, y transaminasas normales. Esto es infección pasada. Recuerden que ya no se habla de paciente curado, porque se sabe que ante alguna situación de inmunosupresión el virus B puede aparecer. Entonces ya la palabra curado no se trata de no usarse, se habla de infección pasada. ¿Está? Y el último patrón, que es el patrón del vacunado, en donde voy a tener un antígeno de superficie negativo, un anticore IgG negativo
y voy a tener un antígeno de superficie positivo. ¿Estamos? Esos son los patrones serológicos que se me pueden presentar en el virus B. Después tenemos el antígeno E con su anticuerpo anti-E y tenemos la carga viral. Esto no lo utilizamos para diagnóstico, ¿sí? Una vez que sabemos que el paciente tiene un virus B, es donde le pedimos el E, el anti-E y la carga viral. ¿Está? Pero para diagnóstico de primera instancia no lo pedimos. ¿Está? Entonces, en nuestra paciente vamos a pedir antígeno de superficie y el anticore IgM. ¿Ok? Bien. Virus C. Si hay preguntas, me paren y lo resolvemos. Virus C. El virus C puede ser agudo, solo en un 20%, y solo el 20% de los agudos hacen síntomas. ¿Ok? La mayoría pasa la cronicidad. Otra cosa, pregunta examen. ¿Qué porcentaje de pacientes de virus B pasa a la cronicidad? Estamos hablando de adultos. 5%. ¿El? El 5% de los adultos. ¿Y los niños? Era hijo de madre con hepatitis B, era de entre el 90 y el 95. Exacto. Los neonatos el 95, los pediátricos el 90% pasa la cronicidad. ¿Ok? Pero en los adultos solo el 5% pasa la cronicidad. Bien. Volvamos al virus C. Virus C, entonces dijimos, podía ser agudo, solo el 20% es agudo y solo de este 20% solo el 20% hace síntomas. ¿Cuándo vamos a sospechar un virus C agudo? Cuando tengamos cuando nos seamos conscientes, nos conste o sepamos que hubo un accidente, a nosotros nos puede pasar que nos pinchamos con un paciente positivo, ¿sí? Que te cortaste, que está digamos, el día y la hora donde pudo haber sido el contagio. ¿Está? En esos pacientes yo puedo pedir directamente PCR del ARN viral del virus C para detectar una hepatitis C aguda. Igualmente los anticuerpos, que es lo que normalmente pedimos, pueden posibilizarse hasta a los 2 meses. Es bastante rápido. Entonces, en los pacientes con hepatitis aguda, como es nuestra paciente, podemos pedir serología para virus C. Y si tenemos una alta sospecha de que esto puede ser un C agudo, debemos pedir PCR. ¿Ok? Bien. ¿Qué más vamos a pedir? Del virus E se debería pedir serología para anticuerpos, para IgM, para virus E. La realidad es que no se pide en la rutina, por ese motivo está subdiagnosticada, porque no se hace acá, por ejemplo, en el hospital, hay que derivarlo. Entonces, bueno, muchas veces quedan subdiagnosticadas las hepatitis E. El té, como les dije, no se pide, lo vamos a sospechar sobre un paciente que tenga una B. ¿Sí? Ok. ¿Qué más vamos a pedir? Ya nos desviamos de los virus hepatotropos. ¿Cuál sería la otra sospecha o qué otra serología se puede pedir? Sífilis, HIV. HIV, bueno. Citomegalovirus, Epstein-Barr. Citomegalovirus y Epstein-Barr. ¿Qué podemos pedir? Pedimos IgM para Epstein-Barr, IgM para citomegalovirus. Perfecto. ¿Y el otro ¿Para parvovirus se pide, profe? No. Ok. La tercera es el herpes, que en realidad el herpes no tiene un marcador, lo que hacemos es sospecharlo clínicamente, pero no es, la verdad, no es muy frecuente de ver. Y el CMV y el Epstein-Barr, recuerden que hacen todo el síndrome mononuclear, ¿sí? Con las henopatías y la hepatomegalia. Y pues en eso sí tenemos serología para pedir. Bien. Y después nos queda
como causa de hepatitis aguda. La autoinmune, ¿de acuerdo? Y hepatotoxicidad, ¿sí? La autoinmune, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir un FAN y vamos a pedir un proteinograma por electroforesis. Recuerden que la hepatitis autoinmune cursa con hipergamma globulinémica, ¿sí? Proteinograma por electroforesis y FAN es algo que se hace muy simple, rápido, lo tengo de un día para el otro, ¿sí? Entonces, es lo primero que pedimos. Si esto viene positivo, ahí sí pedimos los anticuerpos específicos, que son los antimúsculo liso. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Y para el tema de hepatotoxicidad, lo que habíamos hablado en la clase es netamente por exclusión, ¿sí? Por lo cual hay que hacer un exhaustivo interrogatorio. Y recuerden que pueden ser medicamentos diferidos hasta 3 meses atrás, ¿sí? No es algo inmediato. Muy bien, ¿alguna duda hasta acá? La otra cosa que hablamos siempre, recuerden, el tema del coagulograma, y acá es donde nosotros vamos a discernir entre lo que es una hepatitis grave, de una hepatitis y de una insuficiencia hepática. Tenemos la hepatitis cuando tengo aumento de transaminasas con un coagulograma normal. En realidad sería un TP con más del 50% de la función, ¿sí? Una hepatitis grave es cuando yo ya tengo... ¿Puede repetir una ATP con qué, hijo? Un TP, el tiempo de protrombina, Sí. tiene una actividad mayor al 50%. Eso es una hepatitis. ¿Verdad? ¿Y hasta cuánto el aumento de transaminasa? Pues yo había leído hasta 5, que era moderado en el libro, pero después en otro lado dice más de 10, entonces no. El aumento de transaminasas no habla de gravedad. Ajá. ¿Y de qué habla? ¿De que es agudo? Okay. A ver, si yo tengo una transaminasa, decirte por 2, por 3, por 5, no voy a empezar en una hepatitis viral, o por lo menos no una B o una A. Es algo más de crónico, puede haber una hepatotoxicidad, ¿me entendés? Pero yo puedo tener transaminasa de 2000 y no me va a hablar de gravedad. Lo que me habla de gravedad es el coagulograma. Ok. Eso es lo que te determina. Hepatitis grave, hipertransaminasemia con toda la clínica, más un tiempo de protrombina por debajo del 50%. Ahí estamos en hepatitis grave. ¿Sí? Y si es hepatitis grave, es decir, la ictericia, la alteración en el coagulograma, le agregamos la encefalopatía, estamos en presencia de insuficiencia hepática. ¿Me siguen? Bien. Entonces, pregunta de examen. La triada característica de insuficiencia hepática, ictericia, coagulopatía y encefalopatía. La encefalopatía, el tiempo entre la ictericia y la encefalopatía, es lo que me va a dar si es una insuficiencia hiperaguda, aguda de la insuficiencia hepática. Y otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que hablamos de insuficiencia hepática siempre que el paciente tenga un hígado previamente sano. ¿Está? No hablamos de un hígado, digamos, sobre un hígado enfermo, vamos a tener la tríada y no vamos a hablar de insuficiencia hepática, sino que vamos a hablar de cirrosis descompensada o de falla hepática sobre un hígado previamente enfermo. Pero no hablamos de insuficiencia hepática. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno habla del término insuficiencia hepática, en nuestra cabeza automáticamente, ¿me escuchan? Les decía, cuando nosotros hablamos de insuficiencia hepática, automáticamente en nuestra cabeza tenemos que pensar en trasplante hepático. ¿Está? Automáticamente, insuficiencia hepática, trasplante hepático. Que no necesariamente todos los pacientes que entran en insuficiencia hepática terminan en trasplante, pero sí yo debo pensarlo para hacer una derivación del paciente adecuada y en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque si yo espero que el paciente esté encefalopático para derivarlo,
ya llegué tarde. ¿Está? Entonces, por ese motivo, cuando yo hablo de insuficiencia hepática, siempre sobre un hígado previamente sano. El paciente cirrótico, cuando está descompensado, tiene los tres. Puede tener ictericia, va a tener tensión del coagulograma y va a tener encefalopatía. ¿Está? Pero sin embargo, yo en ese paciente no pienso en un trasplante hepático. ¿Está? ¿Que el paciente cirrótico se puede trasplantar? Sí, pero no se va a trasplantar descompensado como hasta ahora. El tratamiento de ese paciente es el tratamiento de lo que lo descompensó, no el trasplante hepático. ¿Se entiende? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre insuficiencia hepática aguda y hepatitis fulminante? Porque los criterios que dijo de clínica, hipertransaminasemia, coagulopatía y encefalopatía, yo lo tenía en hepatitis fulminante. Pero no Es sé lo si hay una mismo. diferencia o no. No, la diferencia es entre hepatitis grave e insuficiencia hepática, la hepatitis fulminante e insuficiencia hepática. Claro. Pasa que, digamos, en la insuficiencia hepática una de las causas es la hepatitis, pero no es la única. ¿Se entiende? Sí, gracias. Hablar de hepatitis fulminante e insuficiencia hepática por hepatitis aguda es lo mismo. Los criterios son los mismos. ¿Alguna duda hasta acá? Después van a tener otras causas de hepatitis. Tenemos la congestiva, que es por insuficiencia cardíaca, pero esta no va a debutar con tanta transaminasa como una hepatitis por virus hepatotropo, ¿sí? Y básicamente lo que lo delata es el antecedente del paciente. ¿Está? Que generalmente tienen insuficiencia cardíaca y hacen un aumento de transaminasas, pero ya les digo, no tienen los niveles de una hepatitis por virus hepatotropo. Y la otra es la hepatitis isquémica, ¿sí? Que también lo mismo. Voy a tener un aumento de transaminasas, generalmente no es tan elevado como una hepatitis por virus hepatotropo, y lo que más nos ayuda a hacer el diagnóstico es los antecedentes del paciente. Recuerden que el hígado tiene doble circulación, tiene su circulación hepática y la portal, por lo cual siempre tengo que tener un paciente previamente enfermo de su sistema circulatorio y al que le sumo otra cosa, diga shock séptico, shock hipovolémico, ¿sí? En un paciente sano no nos va a hacer una hepatitis isquémica, ¿sí? O sea que siempre los antecedentes del paciente son muy importantes. Y después el hígado de sepsis, en donde generalmente lo que más aumenta es la bilirrubina, a desproporción de las transaminasas, ¿sí? Lo que más aumenta es la bilirrubina. Respecto a la hepatitis autoinmune, recuerden que la hepatitis autoinmune la vamos a sospechar en mujeres jóvenes, ¿sí? Básicamente el diagnóstico es, con la serología, hay hay un diagnóstico acotado que lo utilizamos básicamente en aquellos pacientes que tienen una hepatitis grave, que yo puedo utilizar los corticoides para tratar de remediar esta situación y sacarla de la hepatitis grave. Entonces, básicamente sería paciente mujer con serología negativa, ¿sí? Con hipergamma y con FAM positivo, yo ya me acerco a la posibilidad de una hepatitis autoinmune. ¿Está? O sea, yo teniendo esas cosas, podría realizar tratamiento corticoide, aunque no tengan antimúsculo liso positivo, aunque no tenga una biopsia hepática. Si el paciente apura, obviamente. Si el paciente no apura, espero a tener todo para hacer el tratamiento. ¿Está? Pero en caso que la paciente, acuérdense que la hepatitis autoinmune es una causa de falla hepática o insuficiencia hepática, por lo cual debo tener eso en la cabeza, de juntar los criterios, aunque no tenga el antimúsculo liso y aunque no tenga la biopsia, o estoy, digamos, me
Me permite hacer un tratamiento con corticoides. Después, otras patologías autoinmunes que no cursan con hipertransaminosemia son la colangitis pielosante primaria y la cirrosis biliar primaria. La cirrosis biliar primaria, que ahora se llama colangitis biliar primaria, se llama colangitis biliar primaria, lo que antes decíamos cirrosis biliar primaria. ¿Okay? La vamos a buscar en pacientes, mujeres mayores de 60 generalmente. El síntoma cardinal es el prurito, ¿sí? El paciente refiere que le pica. Básicamente, generalmente es oligosintomática de esa manera. Y al laboratorio lo que voy a tener es un aumento en fosfatasa alcalina. ¿Está? Cursa con hipergama también. Y los anticuerpos son los antimitocondriales para el diagnóstico, ¿sí? La colangitis esclerosante primaria es una patología básicamente del varón. Está muy relacionada a la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo a la colitis ulcerosa. Puede ser de pequeños y de grandes conductos, ¿sí? Cursa con colestasis, no tiene un marcador serológico específico, y el diagnóstico lo vamos a hacer con colangioresonancia, evaluando el arrosariado que produce en los conductos biliares, biopsia hepática, en el caso de tener una colangitis de pequeños conductos, vamos a tener que hacer la biopsia y ahí vamos a ver que los conductos tienen lo que se llama un engrosamiento en catáfila de cebolla, que eso es lo patognomónico de ver en la biopsia. ¿Sí? Cursan con colestasis. ¿Estamos? Y después tienen los overlap, que es la superposición de hepatitis autoinmune con colangitis esclerosante o hepatitis autoinmune con colangitis biliar primaria. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Bien. Recuerden que siempre que estamos estudiando un paciente, debemos pedirle una eco abdominal, ¿sí? Recuerden que ictericia con estasis siempre una eco. Y la otra cosa que quiero que les quede muy claro es que las hepatitis no duelen, ¿sí? Las hepatitis no duelen el hipocondrio derecho. Puedo sentir una molestia, puedo sentir los síntomas prodrómicos, pero no voy a tener dolor hipocólico como pasa en el cólico biliar. Es lo que me hace el diagnóstico diferencial. Bien. ¿Qué otra cosa? Después, de hepatotoxicidad, recuerden que pueden ser el tipo de hepatotoxicidad puede ser hepatocelular, puede ser colestasis o puede ser mixto. Y que eso depende del fármaco. La verdad es que cuando se nos presenta un paciente así, vamos al libro porque es imposible acordarse el patrón que produce cada fármaco, ¿sí? Exceptuando los más comunes, ¿sí? Las estatinas, el amoxiclavulánico, que uno sabe que da colestasis, pero si no, es imposible acordarse, así que vamos y lo buscamos cuando tenemos un fármaco. Si ustedes ven respecto de cualquier remedio, todos producen náuseas, vómito, diarrea y hepatotoxicidad, ¿sí? Pero sabemos que hay algunos más que otros. A ver, los tuberculostáticos producen más hepatotoxicidad, las estatinas producen hepatotoxicidad, incluso sabemos que la estatina producen hepatotoxicidad, pero que no requieren la suspensión del fármaco. Por ahí si es muy leve, transas por 3, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es disminuir la dosis y seguir controlando al paciente, ¿sí? En cambio, el tubérculo estático lo debo suspender. ¿Está? ¿Qué otra cosa, chicos? Algo que les haya que... Nos queda una clase, ¿cierto? Cirrosis. Ah, ahí te quiero ver. Cirrosis eterna.
¿Alguna otra pregunta de este tema? ¿Algo que no les haya quedado claro? No sé. ¿Algo de hepatitis que se me haya pasado? ¿Que quieran preguntarme? A ver. Profe, de los otros anticuerpos que nombraba en el libro, o sea, más que nada pediríamos FAN y nada más, porque después nombraba otros más, el RKM1 y esos. Eso vos lo vas a pedir después, o sea, cuando vos tengas la alta sospecha de una hepatitis autoinmune, que tengas un FAN positivo, un hipergamma, le pedís el anti-LKM, le pedís la antimuscular. Pero en el estudio, digamos, primero de un paciente con hipertransaminasemia, no pedimos todos los anticuerpos. Sobre todo porque demora en el costo, ¿no? Uno cuando tiene una hepatitis así importante quiere saber ya de qué origen es, básicamente. Otra cosa, la hepatitis B aguda no se trata. ¿Sí? Hepatitis aguda B no se trata. Voy a tratarla en situaciones muy particulares, como puede ser coinfección con HIV o embarazadas. ¿Sí? Si no, no se trata. Se sigue al paciente con hepatogramas cada 15 días, cada un mes, depende de la evolución del paciente, hasta ver que haga la seroconversión o que pase la cronicidad. Este es el otro diagnóstico que le decía de la hepatitis crónica, cuando yo vengo siguiendo al paciente y mantiene un aumento de transaminasa por más de 6 meses. ¿Ah? ¿Qué otra cosa? ¿Cuándo debo internar una hepatitis? Cuando tenga alteración del hepatograma, del coagulograma, debo internarlo. Cuando tenga fiebre persistente, debo internarlo, ¿sí? Si no, generalmente tratamientos ambulatorios, los seguimos muy de cerca con laboratorio. Al principio los hacemos semanal, hasta que vamos viendo la evolución. Pero las causas de internación serían esas: que no tenga diagnóstico, una alteración del coagulograma o que tenga fiebre continua, ahí lo internas. Bueno, recuerden que actualmente tenemos inmunización para virus B y para virus A. Respecto del tratamiento, actualmente para el virus B, lo que le decía, se trata del virus B crónico, aquellos pacientes que tienen ya fibrosis hepática, no es algo que tengan que saber ustedes, y saber que el virus C actualmente tiene tratamientos que son vía oral, con muy poquitos efectos adversos, muy bien tolerados, con una tasa de éxito de más del 90%, por lo cual actualmente todo paciente con virus C debería ser tratado. ¿Sí? Algunas obras sociales ponen como parámetro que tenga más de F2. Recuerden que la clasificación de fibrosis es de 1 a 4. Entonces, más de F2, F3, F4 ya es fibrosis severa. Y ambos, por ejemplo, autorizan los tratamientos de virus C cuando tienen más de F2. Pero criterio médico general y consensos mundiales, todo paciente con virus C, independientemente del grado de fibrosis, debería ser tratado. ¿Con qué se trata? Tenés 1.000.000 de tratamientos ahora que son todos vía oral, son moléculas pastillas, y tenés diferentes esquemas. La verdad ya no me acuerdo los nombres, pero si querés lo buscamos. Son todos vía oral, se hace combinación siempre de 2 fármacos y va a depender si el paciente tiene cirrosis o no, el tratamiento que vos le vas a dar. Si el paciente hizo una cirrosis compensada, o sea, en realidad la división es si el paciente tiene cirrosis y en algún momento descompensó o no. ¿Sí? De eso va a depender el tratamiento.
Pero el nombre de las drogas, la verdad, no me acuerdo. ¿Alguna otra cosa? De cirrosis no estudiaron nada, como para empezar, ¿no? Bueno, ¿ninguna otra duda? Nada. Bueno, en la clase que viene vamos a ver cirrosis. Usted había dicho de que capaz que nos podía pasar el power de análisis del hepatograma. Ay, sí, me habían dejado un mail y todo. Sí, se lo paso el mail ese que me dieron, lo tengo, ¿no? Si no le pasamos otro, profe. Cualquiera, o escríbame en el chat alguno y si lo paso. Lo tengo en casa, pero se lo paso. La clase de cirrosis, ¿está en el entorno? ¿Sí? Bueno. Cirrosis es bastante largo, vamos a ver cirrosis descompensada, con todas, digamos, sus complicaciones. Encefalopatía, síndrome hepatorenal, síndrome cítico hematoso, PDE y hemorragia digestiva. ¿Sí? Hay algunos síndromes más raros, como son el pulmonar, que no lo vamos a dar, pero sepa que existe. Bueno, es bastante larguito. Así que lo importante, que lo que más quiero que sepan, es el mecanismo de acción, de por qué se produce todo este complejo de síndrome hepatorrenal, de la ascitis, ¿sí? Que ustedes entienden qué es lo que pasa a nivel plásmico, el ácido nítrico, qué pasa a nivel renal, qué pasa con la presión oncótica, todo eso, ustedes van a entender por qué, por ejemplo, para el síndrome hepatorenal utilizamos noradrenalina y albumina, ¿sí? Porque si no, van a ver que yo les hablo en chino y no van a entender por qué utilizamos cada cosa para cada complicación. ¿Sí? Bien. Nada más, ninguna duda. Nada. Me voy, ¿eh? Hasta ahora nunca. Bueno, cualquier cosa me escriben. No sé, ¿cuándo rinden?